Quizá una vinculación entre ambas intervenciones. Claro, está bien. Me parece... Me gusta eso de... ¿no? Falta un día familiar, un espacio para la intimidad, ¿no? Pero yo agregaría, si pensamos en cuestiones urbanas, falta un espacio público, ¿no? O sea, es la doble posibilidad de mantener, por un lado, la intimidad y después lo propio de lo urbano, que es la coexistencia en algún lugar público, en la plaza, en el mercado, y la coexistencia familiar, ¿no? La vida familiar en el espacio público, ¿no? Permite que hacer un puente entre lo íntimo y el exterior. Y sin duda ahí, bueno, se puede aprender de otras sociedades, ¿no? Por ejemplo, recuerdo habiendo vivido varios años en Alemania, el domingo era un día literalmente sagrado. Difícilmente uno podía conseguir negocios abiertos un día domingo. Ya desde el sábado a la tarde era complicado y bueno, uno tenía que organizarse de modo tal que tenía que hacer las compras antes, punto, no era tan terrible. Y eso permitía que la gente en familia podía disfrutar de ese día domingo, tanto en su casa como hacer las salidas correspondientes y paseos y demás, vivido familiarmente, pero en lo público. Y bueno, tratar de bregar por eso, o sea, acá para el mundo del retail, por ejemplo, sería algo terrible, pero parece que instituciones como la Iglesia Católica, efectivamente, podrían bregar por ese tipo de espacios, identificar quiénes son las fuerzas también que complican y que hacen que estas tensiones se vayan siempre para el mismo lado, ¿no? Terminen desbalanceándose y convirtiéndose en peligros. Entonces tiene que ver con identificar quiénes son las fuerzas motoras de estos procesos y actuar en consecuencia, o al menos influir en las decisiones que ellos toman, porque digamos, hay una dimensión de la cual todavía no hablamos, pero es la dimensión del poder, ¿no? Efectivamente, hasta ahora hablamos de diálogo intercultural y demás, todas cosas muy bonitas, pero no hemos tocado la cuestión del poder. Y en ese sentido es fundamental que, parece que bueno, la Iglesia Católica también identificar cuáles y quiénes son las fuerzas que detentan poder como para que determinados procesos se estén agudizando. Y eso incluye la cuestión de la violencia. Es un tema en sí mismo, ¿no? Del cual yo tampoco conozco mucho. Ahí veo, por un lado hay un tipo de violencia que hablabas de México, ¿no? Que tiene que ver con mercados ilegales, ¿no? Y el crecimiento de mercados ilegales también en flujos globales, ¿no? Todo lo que es el narcotráfico básicamente y el terrorismo, que escapan también en cierto modo al control de los estados nacionales. Después hay una violencia, si se quiere, cotidiana en términos de criminalidad, y agregaría una tercera que es una violencia simbólica, que no tiene que ver con actuar frente al cuerpo del otro, digamos, materialmente, sino en discriminación, etiquetamientos, estigmatizaciones, ¿no? Y ahí yo diría que, ya que hablaste de México y Santiago, en Santiago no sentí o no me pareció que la sensación de inseguridad sea tan fuerte. Yo vengo de Buenos Aires y diría que la inseguridad es mayor que en Santiago de Chile, claramente. Pero sí me parece que hay que trabajar la cuestión de la violencia simbólica y es mucho más aguda, ¿no? El tema de discriminaciones, del trato, la agresividad en la vía pública, ¿no? Ahí hay también grandes focos de violencia, si se quiere, que no los vemos tanto porque no salen en los medios, ¿no? Que es cuando sale un robo, un asesinato y demás. Me preguntabas, perspectivas hacia adelante. Me parece que lamentablemente la primer tipo de violencia más vinculada con mercados ilegales de alcance global tenderá a profundizarse. Es importante que en
en los espacios donde todavía no ha llegado, no se ha instalado tan claro, estemos muy atentos en ese sentido. La violencia, la criminalidad, si se quiere más cotidiana, bueno, ahí tiene que ver con, básicamente con pobreza, desigualdad. Bueno, es una cuestión más de nivel socioeconómico, que tiene que ver con respuestas más en relación a políticas sociales, y hay cambios en la distribución del ingreso, digamos, tiene que ver con reformas concretas en ese sentido. Y la violencia simbólica, sin duda, no tiene más que ver con patrones culturales, ¿no? Pero donde el miedo justamente está detrás de ese tipo de violencia, ¿no? Las situaciones de cambio repentino y demás. Donde, bueno, la megalópolis, digamos, las metrópolis tienen obviamente, ofrecer más espacio para el desarrollo de este tipo de violencia, pero no creo que el tipo de violencia más vinculada con esto, con el narcotráfico, todo tienda a generalizarse, al menos en países como Argentina o Chile. Pero sí la violencia simbólica. Trato de dar 2 o 3 cosas sobre un poco lo que usted decía, la palabra aglutinación, bien interesante, va vinculada a lo que hablábamos, ¿no? Tratar de plegar porque efectivamente se puedan dar espacios donde aglutinarse, en lo posible en familia, ¿no? Para contactarse con el otro no solo como individuo, sino como comunidad, ¿no? Y efectivamente, si quiere, un aspecto de lo que quizá fui demasiado exagerado en los contrastes rural-urbano y nos olvidamos un poco de la transición, ¿no? Entonces, efectivamente, lo rural en lo urbano, o sea, es también un tema a considerar centralmente, y ese en general tiene vinculado con el tema de las migraciones, ¿no? También hay una pastoral de las migraciones, que quizás pensamos mucho en las migraciones transnacionales, pero la migración campo-ciudad digamos, merecería una atención mayor, sin duda, ¿no? Y esta cuestión de la atención a lo rural y lo urbano, ¿no? Pero sería quizás de las categorías completamente dicotómicas, ¿no? La gran ciudad y la aldea, como sino más los espacios intermedios, que gracias también a los medios de comunicación tienden a haber más porosidad, ¿no? Entre ambos mundos, ya no son mundos tan separados, ¿no?